Bueno, continuamos entonces con este apartado que es de identidad. Ya estuvimos definiendo lo que es identidad, estuvimos definiendo su palabra, estuvimos definiendo un poco de los comienzos bíblicos y la pérdida de identidad que hubo. Si no lo viste, te recomiendo ir a ese primer video. Así no perdemos el hilo de la historia, porque cada parte es muy importante. Bien, una de las cosas que hablábamos era de Abraham, Isaac, Jacob, por el cual llegamos a Israel. Y lo que no habíamos mencionado y mencionamos ahora es que de Jacob vienen las 12 tribus con sus 12 hijos, ¿no? Y de ahí vienen las 12 tribus. Parte de esto y de lo que vamos a estar definiendo en esta historia de identidad es que tenemos que tener muy en cuenta dos de los hijos que proféticamente son muy importantes. Uno es Judá, por el cual desde su descendencia viene la tribu de Judá justamente, y por tanto el Mesías de Israel, ya que Jesús, Yeshua, es de la casa de Judá, de la tribu de Judá, ¿no? Es judío. Es judío justamente, y de él viene la salvación, ¿no? Para el mundo. Y es lo que le profetizan por medio de la profecía de Jacob, en la bendición que le da a sus hijos antes de él morir, es que no se apartaría el cetro de Judá, y habla del cachorro de león, todos mensajes bien mesiánicos lo que le da a la tribu de Judá. Entonces se entiende en gran manera que iba a ser la tribu de Judá quien recibiría al Mesías, ¿no? Y después tenemos a su hijo amado, a José, que la palabra José habla de fructificación, ¿no? Era quien daría fruto, quien fructificaría, ¿no? Así, ese es el significado de José. Y José, cuando se encuentra con Jacob en Génesis 48, cuando él se encuentra, le presenta a sus dos hijos, Efraín y Manasés, lo que tenemos aquí en la descendencia de José. Y Jacob, cuando los ve, él se emociona y dice: estos ahora serán considerados hijos míos, y porque por todo el pesar, el padecer que él pasó por pensar que había perdido a su hijo amado, a José, dice: estos serán ahora considerados hijos míos, y de ahora en más todos los hijos que tú tengas, serán tuyos, ¿no? Y por tanto, al ser considerados hijos de Jacob, de Israel, estos reciben promesa también, estos reciben la bendición de su padre, de Jacob, y ocurre algo muy particular y que llama la atención ahí en la Biblia, y es que Jacob le da la bendición del mayor al menor. O sea, Manasés era el hijo mayor, Efraín era el hijo menor, y Jacob cruza sus brazos, porque José los acomoda para que el brazo derecho sea el que bendiga al hijo mayor y el brazo izquierdo sea el que bendiga al hijo menor. Así estaban acomodados los niños, y Jacob lo que hace es cruzar los brazos. Por tanto, le da la bendición del mayor al menor. Esto enoja a José, se los disgusta, porque le dice: padre, así no es, este es el mayor, le dice en el texto bíblico. Y Jacob le dice: lo sé, hijo mío, ya sé que este es el mayor y Efraín es el menor, pero Efraín vendrá a ser una gran nación, una multitud de naciones, y Manasés será una gran nación, pero una, ¿no? Y este será multitud de naciones. Claro, cuando Jacob ve esto, o sea, no lo ve solo por el azar. Jacob estaba interpretando lo que Dios fue marcando.
tenía a su hijo José, donde su hijo José significa, su nombre significa fructífero, ¿no? Y gracias a su hijo es que ellos pudieron ser fructíferos en la tierra ajena, en Israel, perdón, en Egipto. Gracias a su hijo es que ellos alcanzaron a ser fructíferos y a no morir de hambre, básicamente, que era lo que les tenía preparado a todos en la tierra de Canaán, en esos 7 años de hambre. Jacob ve eso y ve a su hijo, a su nieto, digamos, o hijo de José, Efraín, que Efraín significa doble porción, o él añadirá el doble, ¿no? Y claro, cuando Jacob ve esto y ve que por su hijo José, que significa él añadirá o fructífero, ellos llegaron a poder preservarse y formarse como una familia, como una nación, ve a su nieto que es la doble porción, doblemente fructífero, doblemente añadidura. Jacob entiende que por medio de él vendría la promesa hecha a su bisabuelo Abraham, cuando Dios le dice: serás padre de multitud de naciones. Él entiende que por medio de Efraín es que se cumpliría esa promesa de Dios, porque ve cómo Dios había guiado en la colocación de ese nombre, en que recordemos que para ellos el nombre no era solamente algo para poder denominar a las personas y nada más, sino que era algo profético para ellos, para ver la voluntad de Dios en las vidas de las personas, ¿no? La esencia, la identidad o el propósito que cada uno de ellos tendrían. Entonces Jacob entiende esto y le dice en el Génesis 48:19, le dice: su descendencia, la de Efraín, formará multitud de naciones. Y esa era la promesa que Dios había hecho a su abuelo Abraham, ¿no? Dios le dice que él sería padre de multitud de naciones, y ahí Jacob entiende que esa multitud de naciones vendría por Efraín. Y esto marca un punto crucial en la Biblia y en esta búsqueda de la identidad que vamos a tener. Recordemos que esa identidad la teníamos en el Edén, se perdió con el pecado, nace una nueva esperanza cuando Dios llama a Abraham y le entrega el mapa, digamos, el mapa que nos lleva a recuperar la identidad, que es la ley de Dios. Y por medio de ese mapa, por medio de esa ley de Dios, se iba a bendecir a todas las naciones, para que todas las naciones vendrían a formar parte del pueblo y ser descendencia de Abraham, ser hebreos, pero no en un sentido de ADN, de linaje físico, sino en un sentido más amplio. También incluye ese linaje físico, pero en un sentido aún más amplio. Y ahora estamos viendo cómo es que Dios habrá de hacer eso, ¿no? Y esta es una de las pistas que Dios nos iba dando desde aquel momento y que Jacob entendió a la perfección. Entonces, fijémonos cómo va funcionando. El corazón humano, Dios en Génesis 6 dice que el corazón del hombre es siempre volcado hacia el mal, ¿no? Dice: yo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice, porque su corazón es siempre volcado al mal, decía en Génesis 6. Y literalmente la Biblia nos va contando exactamente eso. Caín hace una ofrenda, pero sin dar lo mejor, Génesis 4 del 3 al 5. Nadab y Abiú ofrecen un fuego extraño delante de Dios, buscando su propia gloria, Levítico 10 del 1 al 2. Usa tiene una muy buena intención, pero comete un acto prohibido, así como muchos tienen buenas intenciones,
de servir a Dios. Pero recuerden en Mateo 7:25, cuando Jesús les dice: cuando lleguen ahí al cielo, me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, todo fue hecho en tu nombre, como la mejor de las intenciones. Sin embargo, dice: yo les diré, apártense de mí, transgresores de la Torá. Ustedes tienen escrito hacedores de maldad, pero la palabra original es transgresor de la ley. Esa es la palabra original. Y de todas maneras, o sea, para Dios maldad es pecado. Si estás pecando, sos un malvado, y pecar es transgredir la ley. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces Usa tuvo la mejor intención, pero cometió pecado, porque eso era algo prohibido para él, el tocar el arca, y él cae muerto. Segunda de Samuel 6, del 6 al 7. Imagínense, si Dios lo hubiese dejado, iban a tomar lo sagrado como algo común, como algo profano, y poco a poco se iba a ir diluyendo lo sagrado. Pero así se marcó un ítem, así se marcó algo, decir, no, esto hay que tener cuidado. Y así fue la reacción de David, ¿no? Dice, no, acá hay que tener cuidado. Saúl ofrece un sacrificio para agradar al pueblo en lugar de la obediencia para agradar a Dios. Primera de Samuel 15:22, y con eso él marca el fin de su reinado. Él marca la sentencia que de parte de Dios para con él y para con su reino. Fíjense lo que le dice Samuel a Saúl: se complace el Señor tanto en los holocaustos como en la palabra, en que la palabra del Señor sea obedecida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y fíjense que mucha gente utiliza pasajes como esto para hablar mal de la ley, y no es así. Fíjense cómo es que Samuel recién estaban iniciando el reino, hacía poco, relativamente poco, que les habían dado Dios la ley, y ya Samuel iba a estar hablando en contra de la ley. No, Samuel hablaba en contra de lo que hay en el corazón del hombre, no en contra de la ley de Dios. Entonces, poniéndolos en contexto, dejamos el pretexto de lado, ¿no? Esto lo pueden leer en 1 Samuel 15:22. Entonces, ese es el corazón del hombre, un corazón que busca su propio beneficio. Por esa razón es que nosotros ponemos en contraste las dos cosas, ¿no? El plan del Señor, que está, digamos, a prueba de nuestros errores, y el corazón del hombre siempre volcado a hacer su propia voluntad, a buscar su propio beneficio, y no necesariamente la obediencia a Dios. Buscamos hacernos ver como obedientes, hacernos ver como santos, como religiosos ante los demás, pero nos olvidamos de que Dios espera que nosotros no vivamos de apariencia, sino que vivamos en intimidad con Él, ¿no? Vivamos ahí cuando nadie nos ve. Ahí es cuando realmente se muestra nuestro verdadero yo. Fíjense que eso es lo que hace la Biblia, la palabra del Señor. Nos ilumina, así aquellos que se mantienen en el misterio, en las sombras. La palabra de Dios nos ilumina y muestra nuestro verdadero ser. Y eso, cuando sucede en público, nadie lo quisiera. Yo suelo entenderlo, y me resulta más gráfico ponerlo como aquel espía en las películas de la CIA, o de un periodista que busca información, o los policías que suelen tener su informante, y suelen poner en la pantalla a una persona que aparece. Suelen ponerla fumando, suelen ponerla encendiendo un cigarrillo, pero está siempre en la sombra, y suelen ponerla encendiendo un cigarrillo como para mostrar que está ahí, ¿no? Trata de mantenerse en el misterio, así en las sombras, porque ahí no lo ven y puede hablar sin que lo reconozcan. Y
Y hay algunas de las películas donde esa persona decidió darse a conocer y camina desde la sombra hacia donde está o sea, él siendo el informante, hacia donde está el informado, o la policía, o quien sea, y cuando llega cerca de él, obviamente le da la luz y se revela su identidad. Y esa escena, si te la lograste imaginar, esa escena es lo mismo que estamos hablando acá. Estamos en la sombra y muchos, cuando les aparece un rayito de luz que ilumina un poquito de su vida, un poquito le ilumina la mano o alguna cosita por el estilo, creen ser santos con eso, pero no siguen caminando hacia la luz, se mantienen en el misterio. Es así que mucha gente vive en una doble vida. En el público, para el público son una cosa, pero en lo privado son otra. En la iglesia son los más santos y en el trabajo son desgraciados, son otra persona. Viven dobles vidas, ¿no? Porque no les ha llegado la luz realmente de Dios para iluminar por completo. Porque así como se debe mostrar en el trabajo, se debe mostrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así también en su casa, en la intimidad, en todo momento, mostrarse tal cual son. Porque es ahí cuando vemos a una persona que le ha llegado la luz del Señor. Al menos en una parte, ¿no? Al menos en un sentido. Y ¿por qué digo esto? No porque solamente por ser transparente, porque yo puedo ser malvado en todo ámbito también, y eso tampoco es la luz de Dios. Por lo menos soy transparente, por lo menos soy genuino y sincero, pero no es la plenitud de la luz de Dios. La plenitud de la luz de Dios es eso, pero en obediencia, sometido a la voluntad del Señor. Ahí es cuando caminamos hacia la luz y no nos mantenemos en la oscuridad. Israel, como muchos, uno de los problemas que tuvo fue justamente mantener esa doble cara, mantener ese doble ánimo, ¿no? Esa doble vida, ¿no? Donde parecían ser muy santos, pero sincretizaban con lo pagano. Y muchos en el cristianismo hacen exactamente lo mismo. Cristianismo en general, sincretizan con lo pagano. Es contado libremente como la iglesia católica en sus inicios sincretizó fiestas paganas y las cristianizó, digamos, como una estrategia para que esa gente viniera y se convirtiera al evangelio. Convirtiera entre comillas, porque en realidad lo único que hicieron fue adaptar esas fiestas para que parezcan cristianas, nada más. Entre ellas está la Navidad, la celebración de muchas vírgenes en los distintos pueblos. Cuando nosotros vemos el trasfondo, es un trasfondo que ellos lo hacían de la misma manera para sus dioses paganos, y ellos después le pusieron nombre de San Pedro o la Virgen de tanto o lo que fuera, y los cristianos, cuando hacen la reforma, no reformaron estas partes, sino que las continuaron con la Navidad, con un montón de cosas. Las continuaron eso sin cuestionar su pasado. De hecho, en realidad, en un inicio lo habían prohibido porque entendieron que la Navidad era pagana, y después volvió a tomar fuerza, ya más cercano a nuestros tiempos, vuelve a tomar fuerza porque supuestamente ya no dejó de ser pagana y pasó a ser una celebración familiar, ¿no? Pero fíjense que
Muchas veces miramos hacia atrás, miramos hacia el pueblo del Señor y no nos damos cuenta de que nosotros hacemos exactamente lo mismo, el sincretismo. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Simplemente por eso, no tenemos identidad. Un pueblo con identidad no se deja dominar. Un pueblo, cuanto más identidad tiene, menos dominio puede ejercerse del exterior. Fíjense Bolivia. Bolivia es uno de los pueblos que con una identidad más fuerte en América. Una identidad que lucha por mantenerse. Hay batallas que las han perdido, pero ellos en general son uno de los pueblos que más luchan por mantener esa identidad cultural, ¿no? McDonald's, vayan a encontrar un McDonald's ahí. Prácticamente no existe McDonald's, fracasó en Bolivia porque rechazan lo que es del exterior. Ellos mantienen una identidad fuerte, una identidad nacional. Y ese es el mayor ejemplo, sobre todo por todo lo que vamos a ver y van a entender el por qué Bolivia tiene esa identidad, como ponerlo de ejemplo. Es uno de los mayores ejemplos de la identidad, de lo que nosotros debemos tener. Porque si nosotros tenemos identidad con el reino de Dios, lo que no es del reino de Dios lo rechazaríamos fácilmente. Y en realidad está sucediendo lo contrario. Está sucediendo. Es más fácil rechazar lo que viene del reino de Dios y aceptar lo de nuestra sociedad que hacer lo correcto, que hacer, digamos, rechazar lo de nuestra sociedad para vivir lo del reino de Dios. Y a eso se le llama sincretismo. Cuando empezamos a hacer aceptar estas pequeñas diferencias, estas pequeñas paréntesis culturales, digamos, desde el exterior empezamos a sincretizar con una cultura extranjera y nuestra cultura se pierde. Fíjense acá en Argentina, si tenemos identidad que podamos reconocerla como argentina, no. De vez en cuando surge alguna festividad de folclore y más o menos algo se conecta. No estoy hablando de cuestiones de fe. Hablemos de cuestiones culturales que podemos ver en el día a día. Tenemos más cultura extranjera que propia. Y eso es triste que suceda así. No sabemos, tenemos una mezcla de cultura bastante importante en nuestro país y no tenemos una identidad nacional fuerte con algo específico. Sí somos de hacer un poco de lío, que piquete acá, que piquete allá, que nadie nos va a venir a dominar, pero nos dominan. Nos dominan, tal vez seamos de levantar la voz cuando se trata de algo hecho por la fuerza, pero después nos traen Halloween y todos están festejando Halloween. Después nos traen la Navidad por Coca-Cola y nadie se quejó. Y así con montones de costumbres más que son extranjeras, no son propias de nuestra identidad. Y las que son propias de nuestra identidad, las rechazamos. No porque son de los campesinos. Ya ahora hay que ser diferente, ¿no? Fíjense que cómo somos. Y esto mismo se traslada a nuestra fe. Lo mismo se traslada a nuestra fe. No porque ahora se canta distinto, no es como ahí, como los salmos. Y ahora se canta porque todo es yo declaro, yo decreto. Yo. Una fe basada en el yo. Esto es lo que veíamos del humanismo que viene desde Nimrod. ¿Qué diferencia tenemos? No tenemos identidad. Y ese es un problema porque el corazón del hombre no cambia, está siempre volcado al mal, incluso de aquellos que dicen amar a Dios. Por esa razón en Mateo 7:25 Jesús les dice: apártense de mí, no los conozco. Pero Señor, fui siempre a la iglesia.
Pero Señor, yo daba. Pablo dice en 1 Corintios 13, ¿de qué te sirve darle todos tus bienes al mundo? Dice, si no tenés amor. Y fíjense, para nosotros en nuestra sociedad, si vemos a alguien caritativo que da todo lo que tiene, decimos, wow, cuánto amor tiene esa persona. Pero Pablo te dice, pero ¿y si eso? ¿Y si no tienes amor, de qué te sirve? No son sinónimos. Pablo estaba diciéndote, no son sinónimos eso. Porque Dios es el que juzga las intenciones del corazón. Y hoy dar algo solo para sacarte una foto dándolo, no te hace una persona amorosa. Entonces, pensar en eso, pensar en nuestra identidad, pensar en lo que, si realmente somos idénticos a Dios o no. Y si decís, no, me falta mucho, bueno, esforcémonos, porque el objetivo de la identidad es ser idénticos a Dios, idénticos a Jesús, idénticos en nuestro caminar, idénticos en nuestro pensar, idénticos en nuestro proceder, idénticos a cómo Él vivió. Fíjense con el becerro de oro, Babel estaba dentro de Israel. Éxodo 32:4 dice, Israel, estos son tus dioses, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense, Aarón, el sumo sacerdote, siervo del Señor, diciéndole esto al pueblo. Un becerro que él mismo construyó. No habían pasado ni siquiera 40 días. Ni siquiera 40 días. Desde que Dios habló en el Sinaí, desde que ellos vieron la mano de Dios, de las plagas de Egipto, vieron el mar abriéndose en dos, vieron el fuego iluminándolos en la noche, las nubes tapándolos en el día, etcétera. Vieron todo eso y aún así, cuando Moisés se ausentó 40 días, Israel ya construyó un ídolo. Quiso hacer una imagen de Dios. Pero ¿cómo es que la sombra va a ser una imagen de aquello que proyecta esa sombra? No pueden. Y ahí es donde se equivocan. Ahí es donde nos equivocamos. Cuando queremos crear, cuando queremos interpretar a Dios a nuestra manera y no queremos seguir la interpretación que Dios ya nos dejó escrita, que es su Torá, su ley. Su ley es la interpretación, la forma en como Dios dijo, este soy yo, este es mi carácter, esto es lo que a mí me gusta, hagan esto y no hagan aquello. Punto. Ahí se terminó. Esos son los mandatos del Señor y de esa forma es que nosotros le agradamos a Él. Por esas razones que Jesús dijo, si me aman, guarden los mandamientos. Es la mejor forma en que le podemos mostrar amor, porque es la mejor forma en que un hijo le muestra amor a un padre, obedeciendo. Cuando un hijo es desobediente, no le importa lo que el padre le dice y le va a decir después, papá, yo te amo, ¿cómo es que ese padre va a creerle? El padre lo único que va a escuchar es que le dice que lo ama solo porque, no sé, va a pedirle un favor o va a pedirle algo y nada más. Pero si no obedece, ¿cómo es que te amo? El amor se demuestra con obras, con hechos, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en Israel. No estaban demostrando con hechos lo que decían sus bocas. Era una estrategia sistemática de la carne humana, de nuestra carnalidad, para mantener las costumbres bajo una etiqueta nueva, lo que nosotros hoy conocemos como religiosidad. Y en esto caen prácticamente todos. Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Una frase que muchos repiten y se conoce. El patrón se repite. El hombre no adapta su cosmovisión a la verdad revelada de la Torá, sino que hace que la
la verdad revelada a su cosmovisión preexistente. Fíjense, por ejemplo, la Torá dice, guarda el sábado. Y la gente dice, no, porque el sábado tengo que trabajar. Porque el sábado es el día donde más plata se hace, porque el sábado es el día donde más comercio hay, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso está el domingo. Celebremos el domingo como hacen todos los demás. Entonces adaptamos la verdad de Dios, lo que Dios nos dio, y creamos nuestro propio Dios. Qué curioso que hagamos lo mismo que hicieron ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en Génesis 6, el corazón del hombre está siempre volcado al mal. Querramos o no, porque no asumimos la identidad, no tenemos identidad de reino, tenemos una identidad individualista, egoísta, volcada al mal. Los profetas dedicaron la mayor parte de su ministerio a confrontar no a los paganos que adoraban a Baal, sino al pueblo de Dios que adoptaba las prácticas de Baal mientras decía adorar a Jehová. En 1 de Reyes 12:28 dice de Jeroboam dice, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Jeroboam, el general de Salomón, le construye nuevamente dioses y se los presenta. Y esos dioses que le construyeran el mismo becerro de oro que se había construido en Egipto, Jeroboam lo reconstruyó y les dice, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué decía Aarón en aquel momento? Israel, estos son tus dioses, los cuales te sacaron de Egipto. El espíritu babilónico infiltrado en Israel. La línea continúa. Jeroboam vino muchos años después. 400, vamos a ver, 400 son 560 años casi después. A ver, 80. No, son 600 años después. 600 años después Jeroboam estaba diciendo exactamente lo mismo. Miren, en 600 años no cambiaron nada. Pasaron los jueces y la Biblia nos cuenta en el libro de Jueces que ellos una y otra vez caían en lo mismo, en el pecado de la idolatría, en buscar a Dios en otros lados, en buscar en confundir, porque eso es lo que pasaba. Fíjense, nosotros ya veíamos, a ver, vamos a volver un poquito atrás. Nosotros veíamos esto, ¿no? Que se tomaban a distintos, a los hijos de, como Noé, sus hijos, a Nimrod, y se crearon interpretaciones de ellos, dioses, ¿no? Entonces, claro, esto es apenas una pequeña parte de eso, ¿no? Se crearon distintos dioses y tenemos, por ejemplo, acá los dioses del sol, de la luna. Claro, cuando ellos ven y entienden que hay a Dios, lo pueden entender como un buey, porque era el todopoderoso, el primero, el fuerte, ¿no es cierto? Entonces dijeron, es lo mismo que el dios de Egipto, el dios también toro en Egipto. Entonces adoremos al toro. Al mismo tiempo, Baal era conocido como el toro de los cielos. Entonces adoremos a Baal, es lo mismo. Y fíjense que ese es el mensaje que perdura hasta el día de hoy, el ecumenismo. Dios está en todos lados y hay muchos caminos para llegar a Dios. Ese es el mensaje de hoy y era el mismo mensaje en aquel momento. Es el mismo mensaje de Babel, es el mismo mensaje de Nimrod, es el mismo mensaje en todas las culturas, y lo que pasaba lo mismo en Israel. Y Dios, cuando ellos se confundían, les decían, vuelvan, y les mandaba un juez, otro juez, le mandaba profeta,
vuelvan a mi palabra, vuelvan, arrepiéntanse. Y se arrepentían, reconocían su error y después volvían de nuevo a caer en lo mismo. Pasa exactamente igual hoy, porque no hay identidad. La helenización, que esto viene cuando los griegos conquistan Israel, cuando los griegos imponen su cultura, la cultura es la cultura helénica, ¿no? Y a eso se le llama la helenización. Cuando los judíos, porque en ese entonces ya estaban solamente la tribu de Judá, cuando los judíos dejan de lado a Dios y empiezan a adoptar la cultura de los griegos, eso es la helenización. Y de ahí surge el concepto de Dios está muerto dentro de la filosofía. Es el asesinato filosófico del Dios vivo. O sea, no necesariamente por esta causa, pero para que nosotros podamos hacer una conexión. Desde esa filosofía griega surge ese concepto. El dogma, en su concepción y desarrollo, es una obra del espíritu griego sobre el suelo del Evangelio. Adolf von Harnack, en Historia del Dogma, dice esto: el Dios de la Biblia hebrea es un Dios patos, de afecto genuino, de respuesta real a la condición humana, de ira santa, misericordia profunda. El filósofo judío Abraham Joshua Heschel dice que el Dios cuyo cuidado es tan intenso que el lenguaje de amor, la ira y el duelo son las únicas palabras que le hacen justicia. El Dios de Platón, Aristóteles, que es adoptado por la teología cristiana. La apatheia, que es la impasibilidad divina. Un ser perfecto no puede ser afectado por nada externo. Esto fue aplicado a Dios. En el motor inmóvil de Aristóteles contempla el mundo desde arriba sin ser perturbado por él. O sea, Dios mirando el mundo y viéndolos como si fuesen hormiguitas y ¿a mí qué? ¿No? Y si Dios no puede ser afectado por la oración, entonces ¿para qué orar? ¿No? Y esta filosofía es lo que ha ido permeándose en el Evangelio en todo este tiempo, y se olvidan de ese Dios que siente. En Miqueas dice que nuestro Dios se alegra con nosotros. Nos dice la Biblia que Dios sufre con nosotros, se duele con nosotros, como si también Dios se entristece con nuestras acciones. Ese Dios que siente todo ese rango de emociones con nosotros, es ese Dios que decía Herschel, es el Dios cuyo cuidado es tan intenso que el lenguaje de amor, la ira y el duelo, una amplia gama de emociones, son las únicas palabras que le hacen justicia. Callaré de amor por ti, decía el Señor. Es un Dios que se alegra por ti. Ese Dios es un Dios personal, es un Dios que ejerce esa influencia en nuestra identidad. Pero necesitamos caminar en obediencia y en identidad para poder asimilarlo a Él y que Él nos asimile a nosotros. Fíjense que uno de los puntos de inflexión en cuanto a obediencia es el sábado. A lo largo de toda la historia, gente murió por guardar el sábado. Fueron perseguidos, masacrados. Civilizaciones enteras fueron masacradas solo por guardar el sábado, con los otros mandamientos obviamente, pero en este caso como estandarte el sábado. ¿Y qué dice la Biblia sobre el sábado? Ezequiel 20:20, Éxodo 31, habla de que dice del Señor: guarda el sábado, porque esto es señal, una marca, una señal, ot, la palabra hebrea, que habla de marca, como de un rasguño, es señal
entre tú y yo para que sepas que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Identidad. Identidad. Este no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el Dios de Platón, decía Abraham Joshua Heschel en su libro de Buscando a Dios en el hombre, ¿no? Fíjense cómo realmente lo estaba retratando. Fijémonos, tenemos que hacer siempre una evaluación completa y profunda de nuestro ser. Hoy, en el surgimiento de lo que es raíces hebreas, muchos se han volcado para el estudio y la práctica de la Torá, el guardar los mandamientos del Señor. Sin embargo, se olvidan nuevamente, de ser rigurosos en la práctica y estudio y puesta en obra de la palabra de Dios para irse a la teología judaica. Y nos vamos de un lado para el otro. ¿Por qué no podemos mantenernos en lo que realmente importa? Porque nos deslumbramos. La teología cristiana se deslumbró por la filosofía y la teología de las raíces se está deslumbrando por la cábala. Es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Uno con apariencia más religiosa que otra, nada más. Apariencias, pero no identidad pura y verdadera que venga desde el Edén. Y llegamos al meollo del problema en cuanto a lo que es la pérdida de identidad del reino. Hasta este momento Dios enviaba su palabra para combatir con esas creencias y ir formándoles poco a poco esa identidad de pueblo y de reino a la nación, a pesar de que lo habían rechazado a él. En Primera de Samuel capítulo 8 nos habla de que ese periodo, el final del periodo de jueces, donde lo rechazan a Dios, rechazan el reino de Dios y piden un rey. Ahí se le da al rey Saúl. Saúl busca la aprobación del pueblo y no la de Dios. Es rechazado, es sacado del reino, surge como rey David, y después, cuando él muere, queda su hijo Salomón como rey. Y Salomón, aquel hombre que la Biblia dice que era fue el más sabio de su época, y dice no habrá otro más sabio que él, entonces un rey sumamente importante. Salomón, por medio de los acuerdos de paz, por medio de sus casamientos con las distintas esposas que va a tener, él logra que Israel tenga la influencia en lo que hoy se conoce como el Gran Israel, que sería el Israel que Dios promete a Abraham en Génesis capítulo 15. Logra Salomón que Israel domine o se forje como una especie de imperio, pero por medio de acuerdos de paz, no militarmente, no con un dominio impuesto, digamos, de conquista militar, ni física, sino económica. En ese tipo de influencia, Salomón extiende los dominios de Israel. Pero para eso él se tuvo que casar con 700 esposas y 300 concubinas. Es tremenda cantidad de mujeres alrededor de Salomón. Sobre todo las esposas, que son las que esas eran las que hacían los acuerdos de paz. Entonces él estuvo casado con todos los
esposas y representantes de los distintos pueblos, ciudades de alrededor, para hacer justamente la paz con ellos y tener un comercio próspero con cada uno de ellos. Las concubinas generalmente tenían que ver con las mujeres que quedaban desamparadas y venían a ampararse al rey, con el rey, ¿no? Entonces, cuando estas esposas eran princesas, reinas, potenciales reinas de los otros imperios, de los otros reinos, ¿no? Cuando estas esposas estaban con él no les iba a poder decir que no tan fácilmente a todos los que pidieran. Tenían peso sobre él. Y cuando él envejece, y esto lo pueden leer en Primera de Reyes del 11 del 1 al 10, cuando él envejece, cede ante las peticiones de esas esposas y empieza a construirles ídolos. ¿Por qué hace esto Salomón? Porque ellas venían de otra cultura que adoraba a otros dioses y no habían dejado, fíjense que él las trae y no enseña. Obviamente se nota acá que él no enseña, que él no transmite la identidad de su Dios, la identidad que debería haber forjado en ellas la adoración al Dios verdadero. Él no lo transmite y él les construye altares para que ellas, andá y entretenete adorando a tu Dios. Y termina él pecando, porque termina él ofreciendo sacrificios de niños a Moloch, adorando a Baal, adorando todos los dioses de sus esposas. Termina él haciendo esa idolatría. ¿Y qué le dice Dios? Les dice: por cuanto hiciste eso, voy a cortar el reino de tus manos, pero te voy a dejar una casa, que sería la casa de Judá, una de las tribus, por amor y por el pacto que hice con David tu padre. Entonces el reino se divide en dos. Eso lo pueden leer en el mismo Primera de Reyes 11. Si continúan la lectura, van a leer que el reino se divide en dos. Lo que sería la tribu de Judá se la da al hijo de Salomón, a Roboam, y las otras 10 tribus, junto con Judá, estaban elegidos de la tribu de Judá, estaba los levitas que servían en el templo, y también estaba Benjamín. Las otras 10 tribus, Dios mismo le dice que se le daría a su siervo, a su general, el general de su ejército, que era Jeroboam, el mismo que construye después el becerro de oro. Entonces, Roboam y Jeroboam inician el periodo de reyes con una nación dividida en dos. Entonces, ¿cómo es que llegan a eso? Cuando Salomón muere, Roboam asciende al reino, y se presentan estas 10 tribus de Israel y le dicen: tu padre fue muy duro con nosotros en cuanto a lo que nos exigía, queremos que usted sea más complaciente, sea más misericordioso, ¿no? Roboam consulta con sus consejeros, y los consejeros, que eran también consejeros del padre y que eran personas experimentadas, le dicen: hazle caso al pueblo, dale lo que ellos te están pidiendo, porque tienen razón. Entonces Roboam, no quedándose con esto, para cumplir lo que el Señor había dicho, le consulta a sus amigos, que eran jóvenes, inexpertos, pero eran amigos, la muchachada, ¿no? Y los jóvenes le dicen: decile a este pueblo que si tu padre los azotó con látigo, vos los vas a azotar con escorpiones. O sea, vas a ser dos o tres veces más duro que con ellos, si ellos se ponen en esta postura. Claro, esto le dio coraje a Roboam, y va y les dice esto al pueblo. Entonces, cuando el pueblo escucha eso,
de que iba a aumentar los impuestos y que iba a ser más duro con ellos, el pueblo dice: ¿qué tenemos contigo? No, nosotros nos distanciamos de vos y vamos a buscar un nuevo rey. Y ahí nombra el pueblo a Jeroboam. Y Roboam, enojado, sale a enfrentarlos y a decir: ¿cómo que se van a rebelar contra mí? Y el Señor le sale al camino, le dice: no peleen, porque esto lo estoy haciendo yo. Dios estaba dividiendo y cumpliendo su palabra en dividir el pueblo en dos. Entonces quedan en el norte estas 10 tribus comandadas por Jeroboam, y a estas se les conocen como las tribus del norte, justamente porque quedan al norte de la nación, o casa de Israel. Y como estaba el territorio de Efraín, los montes de Efraín ahí en el norte, también se la conoce como casa de Efraín. Y Judá, queda Judá en el sur, por tanto se le conoce como tribus del sur o reino del sur, o casa de Judá, o también se la ha llegado a conocer como Manasés. Esos son los nombres que tienen y que posteriormente en las profecías se van a mencionar. Entonces, el reino del sur, que es la casa de Judá, que eran Judá, Benjamín y los levitas, y su capital era Jerusalén. Y en el reino del norte era la casa de Israel o Efraín, que son las 10 tribus, y su capital era Samaria, ¿no? Acá este es el nudo de la historia. Esto es lo que va a construir después casi todas las profecías bíblicas que vamos a tener. Y le va a dar el objetivo de la visita de Jesús y lo que él mismo dijo que era su propósito acá en la tierra, ¿no? Entonces es sumamente importante que nosotros nos memoricemos este suceso, esta división del reino. Y hasta acá, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, a pesar de su idolatría, todavía dentro de todo estaban a medio camino en la construcción de esta identidad, en la obediencia al mandato de Dios, en la obediencia a su Torah, a su ley. Pero lo que va a pasar a posterior es que se pierde eso, se va diluyendo esa parte, esa identidad que Moisés forjó, mejor dicho, que Dios forjó por medio de Moisés allá en el desierto y después por medio de Josué. Esa identidad forjada se fue diluyendo, comenzando con los jueces, pasando después con los reinos, cuando Dios le dice: no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y ahora, al dividirse la nación en dos y tener con Jeroboam una nación que su rey, o sea Jeroboam, no quería que vayan ellos a adorar en el templo en Jerusalén, porque Jeroboam decía: me van a dejar a mí, si van a Jerusalén y ven el otro reino, van a rechazarme a mí como rey. Y esa inseguridad de él hizo que les presente, les dé de nuevos dioses, que es el becerro de oro reconstruido, y les dice: he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces cuando les da eso, cuando le da ese dios, ese nuevo dios, ahí más se diluye también esa identidad forjada en aquel momento. Entonces dijimos que Israel se divide en dos. Hablamos de la casa de Judá, que eran Judá, Benjamín, los levitas dispersos en toda esta tribu, y en la capital era Jerusalén. Ahí se mantiene el templo, se mantiene por un poco más de tiempo la identidad, porque tenían la adoración al templo, y después de los 70 años, porque ellos también caen en la misma, ¿no? En la misma de adoración pagana, en la misma de la idolatría, más allá de que ellos mantenían un poco más el tema
de identidad. O sea, en el caso de ellos era peor todavía porque tenían el estudio, tenían la Torá ahí, tenían el estudio de la Torá, tenían el templo, la adoración, y aún así decidieron darle la espalda a todo eso. Entonces era aún peor, y así lo dicen las profecías, que fue aún peor lo de ellos. Ellos se van a cautiverio, a Babilonia. Ellos estando en Babilonia, el libro de Nehemías, como también el libro de Daniel, registra que ellos se arrepienten, oran al Señor y se arrepienten, y Dios cumple con su palabra, dada por ejemplo en Deuteronomio 28, donde Dios dice que si estando en el exilio, estando sufriendo el castigo de Dios, ellos se arrepentían, Dios tendría compasión y los regresaría. Entonces ellos se arrepienten y después de los 70 años de cautiverio regresan a la tierra de Israel. Y este fue el Israel visible, identificable en la tierra en la época de Jesús, y era el reino de Judá. Por esa razón es que hoy se los conoce a Israel como los judíos únicamente, pero Israel es mucho más que solamente judíos. Pero en ese momento solo había judíos. Entonces, la casa de Efraín, o reino del norte, habíamos dicho que eran las 10 tribus con su capital en Samaria, y en el 722 estas son llevadas cautivas a Asiria por el rey Sargón II, y nunca más regresan. Se las consideran hasta el día de hoy las tribus perdidas. De hecho se las llaman así, las tribus perdidas de la casa de Israel. Desaparecen de la historia oficial, se convierten en las ovejas perdidas de Israel y son gentilizadas, o sea, estas tribus se mezclan en las naciones y pierden absolutamente por completo la identidad. Se gentilizan. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a narrar el libro de Oseas, y acá es donde entra la parte importante. Dios, por medio del profeta Oseas, va a hablar con la casa de Israel, con Efraín, y le va a decir: vos te has comportado como se comportan los burros salvajes, que huelen el aire a ver en dónde está la hembra en celo, y se pierde y se vuelve loco por eso, olvidándose de su Señor, olvidándose de todo, te perdés en las montañas. Y así es que Efraín es catalogado como un burro, literalmente burro, porque deja de lado a su Señor, deja de lado a Dios, la obediencia para satisfacer sus propios deseos carnales y nada más. Y aquello que debería haber sido puro, debería haber sido santo, en realidad se convierte en un animal impuro, salvaje. Entonces Dios le dice, para poder ejemplificar, el pueblo no quería escuchar al Señor. Le mandaba un profeta, otros profetas, y no querían oír al Señor. Entonces Dios hace algo magistral. Le dice a Oseas: anda, busca una prostituta y cásate con ella. Oseas, un sacerdote, casándose con una prostituta. ¡Wow! Era algo terrible. Toda la nación habló de Oseas. Salió en Crónica TV como noticia de último momento: Oseas casándose con una prostituta. Era algo escandaloso. Y encima tiene hijos con ella. El primero era Jezreel, que significa Dios dispersará, y eso daba una señal de lo que habría de suceder con ellos en el exilio, la dispersión. La segunda es Lorruana, que significa no tendré compasión o no compadecida, donde después Dios le va a decir a él: es porque yo no voy a tener compasión de este pueblo. Y esa falta de compasión los lleva a el último de los hijos, Loami, que es: no son mi pueblo. Y ahí es donde cuando todos estaban hablando de Oseas y de lo mal que habría hecho Oseas, de lo mal que habría hecho este sacerdote,
Dios le dice, ahora vas a ir y vas a hablar a este pueblo. Cuando todos están prestando atención a lo que hiciste, vos vas a hablar a este pueblo y les vas a decir, así se comportaron ustedes. Yo fui un esposo para ustedes, alguien que está en santidad. Me involucré con ustedes que se comportan como una prostituta. Por tanto, dice, yo los dispersaré para mí en la tierra, Jezreel, y no tendré compasión de ustedes, Lo Ruana, porque a partir de ahora les doy carta de divorcio y ustedes ya no serán mi pueblo. Al no ser el pueblo de Dios, Lo Ami, al no ser el pueblo, al haberse divorciado de Dios, quedan fuera del pacto. Y eso es lo que significa gentil. Gentil significa personas fuera de pacto. Personas que no tienen la cobertura del Señor. Y es hermoso el libro de Oseas. Podríamos estar hablando una hora del libro de Oseas o más todavía. Hermoso todo lo que tiene. Pero ahí le dice, por ejemplo, en Oseas 1:9, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, le dice el Señor. Y ahí legalmente Dios se divorcia de ellos y quedan desprotegidos con el Señor. Pero les da una promesa, y eso es lo maravilloso del Señor. Les dice, pero les prometo, ¿no? Les doy una promesa. Dice, pero es aquí que yo la atraeré, hablando de la esposa, ¿no? La atraeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón, y la desposaré conmigo para siempre. Oseas 2 del 14 al 19. El divorcio es el inicio del plan de restauración más épico de la Biblia y de la historia. Algo tan maravilloso que ni a un cineasta se le hubiese ocurrido. Un pantallazo previo de esto lo hizo Jacob, justamente aquel que le da nombre a la nación. Cuando Jacob se va para encontrar con su hermano, con Esaú, y Jacob estaba todo temeroso, y es la misma noche que le dan el nombre Jacob, él hace algo muy peculiar. Él divide su campamento y pone a una parte del campamento cruzando el río, o sea, en pacto, y otra parte del campamento del otro lado del río, o sea, fuera de pacto. ¿No es cierto? Si nosotros tomamos esto por el nombre de hebreo, ¿no? Que significa aquel que cruza el río. Si no cruzaste el río, si el hebreo es cruzar las aguas, es el símbolo del bautismo, ¿no? Aquel que no cruzó está fuera de pacto, y el que cruzó entró en pacto, ¿no? Tomándolo por ahí, podríamos decir que Jacob pone a unos en pacto y otros sin estar en el pacto, porque unos cruzaron y otros no. Y esto dice que lo hace para preservar las semillas. ¿Por qué? Porque dice, si viene mi hermano y ataca, al menos una parte se va a escapar y se va a salvar. Eso lo tiene en Génesis 32. Al menos una parte se salvará. Eso, entonces Jacob pensaba en la preservación. Lo mismo hace el Señor. Y para poder entender que Dios hace eso con esa intención, podríamos ir a Apocalipsis 12, donde Dios dice que llevaría a la nación al desierto para preservarla. Lo dice por medio de los símbolos en Apocalipsis 12. Y el dragón, dice, no pudo encontrarla y se fue a hacerle guerra a los santos. Dios la preservó, ¿no? Aunque eso se refiere principalmente a lo que va a ocurrir posterior a Jesús, pero es el mismo sistema, la preservación. Entonces acá hace exactamente eso el Señor. Una parte la deja en la tierra y la otra parte la dispersa cuando Él se divorcia. Y fíjense que si nosotros leemos las profecías, Dios le dice al reino del sur, a Judá,
que él se comportó no solamente igual, no solamente que hizo lo mismo que su hermana, le dice en Ezequiel, dice, no solamente hiciste lo mismo que tu hermana Israel, sino que hiciste peor todavía. Lo multiplicaste, lo sobrepasaste en maldad, y aún así Dios no los llevó al destierro absoluto, como no se divorció de ellos ni lo llevó al destierro absoluto como lo hizo con Israel. ¿Por qué? Porque Dios había puesto un gancho antes, y era la promesa que él le había hecho a David, que nunca faltaría un rey en la casa de David. Entonces no podía echarlos hasta que viniera el Rey de Reyes ahí. Y ahí es donde entra después Jesús. ¿Qué pasó entonces, antes de seguir con Jesús? ¿Qué pasó con estas 10 tribus? ¿A dónde se fueron estas 10 tribus? Estas son las 10 tribus que nos va a mencionar en un libro apócrifo, Segunda de Esdras, o bueno, algunas también lo mencionan como el cuarto libro de Esdras o el Apocalipsis de Esdras, pero es un libro apócrifo. Acá este libro, en el capítulo 13, en el versículo 40 al 45, nos dice que estas son las 10 tribus. Nos va contando el libro que ellos querían buscar una tierra donde pudieran adorar a Dios, y no hubiese nadie que se los impidiera, y se fueron cruzando el gran río, que era el río Éufrates, y después concluye diciendo, estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas, planearon entre sí dejar la multitud de naciones e ir a una región más lejana donde nunca hubiese habitado la humanidad, para allí guardar sus estatutos. A esta región se la llama Arzaret, dice el libro. Y esto, claro, cuando leemos Arzaret, decimos, ¿qué es Arzaret? Y ahí es donde entran las interpretaciones que se han usado a lo largo de la historia. Arzaret viene de un término hebreo compuesto que es Eretz, tierra, y Ajeretz, que es otra tierra, o diferente, o desconocida. Tierra distinta, tierra desconocida, tierra, otra tierra, ¿no? Esa sería en sí la traducción de Arzaret, que sería otra tierra, una tierra completamente diferente donde ningún humano había habitado. Las tribus viajaron durante 1 año y medio, según lo que dice el libro de Esdras, 1 año y medio a través de los pasos del río Éufrates hasta llegar a la tierra lejana. Ahora bien, históricamente los historiadores concluyen, no los actuales, no los modernos, a lo largo de la historia muchos historiadores concluyen que Arzaret es lo que hoy conocemos como América. Era el nombre antiguo que le daban a América. Algunos han propuesto que Arzaret tiene que ver con Egipto, porque tiene un nombre similar a algunas zonas de Egipto, pero no era una tierra desconocida. No era una tierra, otra tierra, como el nombre en sí denota en el término hebreo. Sí lo era América. América sí era una tierra distinta, una tierra diferente. Y si las posturas que tienen sobre cómo llegaron a América son diversas, pero para que ustedes tengan una idea, si desde Israel o desde ahí de la zona de Israel salimos caminando, cruzando el Éufrates y vamos para el Cáucaso, todo lo que es la zona de Rusia y demás, hasta llegar a lo que es el estrecho de Bering, y de ahí en invierno cruzarlo, porque hay una época en el año donde ese mar de Bering se congela y une por medio del hielo a Estados Unidos, a lo que sería Alaska, con Rusia, con Siberia, se unen ahí arriba, entonces tranquilamente ellos cruzarían por ahí. Entonces, hacer ese trayecto caminando hasta el estrecho de Bering y cruzarlo lleva aproximadamente 1 año y medio. Y ahí después bajarían desde Estados Unidos y se irían
quedando en los distintos lugares y poblando los distintos lugares, distintas tribus, ¿no? Lo que van a ser después los indios de Norteamérica, de Centroamérica, de América, etcétera, ¿no? Y curiosamente, y esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero curiosamente, cuando llegan los conquistadores, encuentran muchas costumbres bíblicas en los indios. Y los indios los esperaban, tenían las profecías, digamos, dadas a ellos, de que gente de blanco les traerían el conocimiento del Dios verdadero, porque ellos habían perdido mucho de ese contexto. Incluso en América se encuentran piedras con los 10 mandamientos, con el decálogo grabado en hebreo antiguo, y cuando las dataron con carbono 14, las datan aproximadamente para el 700 a.C., o sea, para la misma época donde estas tribus fueron dispersas. Qué curioso, ¿no? Entonces, podemos ver que Israel, o estas tribus de Israel, cruza los océanos. En el hebreo, ser hebreo es cruzar las aguas, ¿no? Abraham cruza el Éufrates, Israel cruza el Mar Rojo, Josué cruza el Jordán, las ovejas perdidas de la casa de Israel cruzaron los océanos, ¿no? Hasta llegar a América. Oseas 2:23 dice, usa la palabra sarak, que es la palabra que para esparcir semilla como un granjero. O sea, en el método que se le llama siembra por voleo, es donde agarras un puñado de semilla y tiran, ¿no? Tiran para sembrar en el campo. Así en Oseas 2:23 Dios dice, los sembraré para mí en la tierra. ¿Eh? Entonces Dios siembra desparramándolos, así como cuando agarras la semilla y tiras y salen todas desparramadas para cubrir el campo, que los campos son las naciones, la tierra. Esas semillas que son cada una de estas personas son una semilla, llevan la esencia de Dios en sus huesos, y ahí es donde entramos con lo de identidad, porque ellos se habían secado, ellos eran parte de esa casa de Israel, que por medio de Jeroboam fueron perdiendo identidad, adorando, como dice recordemos que los samaritanos tenían, algunos de esas tribus habían quedado ahí. Los samaritanos eran principalmente eran asirios, pero que habían venido los sacerdotes a enseñarles a los asirios cómo adorar a Dios, y Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben, ¿no? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que conocemos, le decía Jesús. Ustedes adoran sin tener identidad. Y de ahí mismo también salían estos, ¿no? Y adoraban, sabían, de oídas habían oído. Y esto fue pasado de generación tras generación. Y habían perdido esa identidad, pero había algo en sus huesos, había algo en lo más profundo que les decía, que les hablaba de este Dios verdadero, de aquel Dios bíblico, y que vendría y no se olvidaría de ellos, porque esa era la promesa dada, o ese era el pacto que había hecho el Señor con Salomón. Cuando Salomón dedica el templo, Salomón dice, porque aunque fuesen llevados hasta los confines de la tierra, tú oirás el clamor de tus hijos y los traerás de nuevo a Israel, dice Salomón. Y Dios exactamente eso hizo, y ellos confiaron exactamente en eso también. Dios los siembra para él en la tierra, y en Mateo 15:24 Yeshua mismo confirma esto y dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por cada uno de ellos que fueron desparcidos incluso hasta América. Por ellos vino el Mesías. Y después el Mesías le dice, los campos están listos. En este momento se habían sembrado,
Y después el Mesías le dice a los discípulos: los campos están blancos y listos para la cosecha, para la siega. Y es llevar ese evangelio. Y cuando el evangelio toca en esta tierra muerta, fíjense, cuando ustedes agarran en tierra seca y tiran semilla, nada sale, nada surge, hasta que a la tierra la toca el agua. Cuando el agua toca la tierra, la semilla empieza a germinar y empieza a crear vida. De la misma manera, el agua es la palabra. Aquellos que son del Espíritu, de su interior correrían ríos de agua viva. También el agua viva, el agua que se mueve, es símbolo de aquellos que viven conforme a la palabra del Señor. Y estos eran los que llevaban el evangelio. Y cuando ese evangelio tocaba los oídos de esas personas que habían sido dispersas por el Señor, había una semilla que empezaba a germinar dentro de ellos. Y eso mismo es lo que hablábamos en un inicio con identidad. El ADN que estaba en un hueso, en un cuerpo seco, en un cuerpo sin vida, pero total y completamente resguardado en sus huesos, en la médula misma. Y la palabra, como decía Pablo, penetra hasta los tuétanos, hasta la médula. Y ahí en la médula está el ADN. Y ese ADN dice: ahí pertenezco yo. Y se empieza a formar esa identidad. Empieza a surgir, a germinar dentro de las personas, y dicen: reconozco esa voz, reconozco a aquel que me llama, ¿no? Y todo inicia acá. Estos son los gentiles de los que hablaba Pablo. Y acá es donde podríamos hablar del misterio de la novia. Es uno de los mayores misterios de la Escritura, porque claro, Dios le dice a ellos, se divorcia de la casa de Israel y después le dice que la llevaría al desierto y se casaría con ellos. Pero fíjense cómo se forma este misterio, y era lo que tenía intrigado a todos en aquel entonces. Dios se casa con Israel bajo el pacto en Sinaí. Ellos cometen adulterio, Efraín se prostituye con ídolo y Dios le da carta de divorcio. Pero la ley del divorcio estipulada por el mismo Señor, por el mismo Dios, en Deuteronomio 24, nos dice que la divorciada no puede volver a casarse con su primer esposo. Incluso la ley sobre el matrimonio para el sacerdote, para el sumo sacerdote, dice que no se puede casar con prostituta ni con divorciada, tiene que casarse con una virgen. O sea que, de todas maneras, Israel, o la casa de Israel, los gentiles, no encajan de ninguna manera con las leyes del Señor para casarse, para ser la novia del Mesías. No encajan ahí. Entonces, ¿cuál era la solución? Parte de la solución es cuando el esposo muere. Porque al morir él y resucitar, se libera a la esposa de la ley del matrimonio. Pero queda algo. Una mujer, cuando su marido muere, ella queda viuda. Está bien, se libera del estigma de divorciada y todo lo demás, pero es viuda. Y la ley del matrimonio para el sumo sacerdote, no para los sacerdotes, pero sí para el sumo sacerdote, dice que él no se puede casar con viuda. Tiene que ser una virgen del pueblo. Y acá es lo maravilloso de ese plan. Cuando nosotros nos casemos, él paga la dote ahora, pero todavía no estamos casados. Todavía la novia sigue siendo novia, no esposa. Pero en el momento en que la novia deja de ser novia, es después de nuestra muerte. Cuando nosotros morimos, en un primer inicio, morimos a nuestra voluntad.
morimos a nuestro deseo para hacer la voluntad de Él, ahí es cuando Él nos ve como las vírgenes. Como vírgenes prudentes, como vírgenes aptas para entrar a las bodas del Rey. Y en la muerte física, cuando Él nos resucita, ya nos resucita como la novia, ¿no? Porque ahí se corta ese estigma de es la viuda. En la resurrección nos unimos a Él y pasamos a ser la esposa. Se saca esa traba legal. ¿Por qué Dios pone todas estas trabas? Dios utiliza todas estas trabas para dar tiempo. Si Él no hubiese hecho pacto con David previamente, Judá hubiese tenido que irse al exilio exactamente igual que Israel. Y si Dios no hubiese dividido en dos la nación, también Judá se iba a tener que ir al exilio con Israel. Gracias a que Dios hace un pacto con David, se ve obligado de respetar ese pacto, extendiendo el tiempo, y con la división del reino, Dios envía, siembra a su pueblo en las naciones, un pueblo que ya tenía el conocimiento de Él en las naciones. Las naciones se ven influenciadas, digamos, con estos, y mientras tanto Dios envía a su Hijo a morir, y después de Él resucitar, ahora sí ellos van a pagar el precio de su adoración a ídolos, y los destierra de Jerusalén, dándole a Jerusalén el nombre de Palestina, Filistina, por medio del Imperio Romano. Pero Dios, con ese pacto, cumple a la perfección su palabra. Se mantiene el reino hasta que llega el Rey de Reyes, el Rey verdadero, aquel que va a gobernar ahora sobre aquellos que dan alabanzas a Jehová. Yehudá. Sobre aquellos que luchan con Dios y vencen. Israel. Sobre aquellos que están dispuestos a cruzar las aguas. Hebreos. Entonces esa es la razón por la cual Dios tiene esa misericordia manifestada en esas pequeñas trabas, pero no deshace su ley. Bien, para hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora, habíamos hablado de aquel primer momento donde estaban en el Edén, en aquel primer milenio, tienen el pecado, comienza esa distorsión de la cosmovisión, de la pérdida de identidad desde aquel momento. Llega el diluvio, donde la gente se rebeló por completo contra el Señor. Solo 8 se salvaron, dice la Biblia. Hubo como un reseteo ahí, y ahí Dios declara que el corazón del hombre es siempre volcado al mal. Para el tercer milenio, Dios llama a Abraham, crea un pueblo para que ese pueblo lleve de su verdad a las demás naciones, recupere ese pueblo la identidad con él, y esa identidad haga que los otros quieran volver, quieran ser parte, quieran tener esa misma identidad, influencia a las demás naciones. Y para el milenio 4 llega el Mesías, y lo que estábamos viendo, se divide la nación en dos, y el Mesías viene a pagar el precio para que aquellos que habían sido dispersados vuelvan a ser parte del reino. Y ya para el milenio 5, cuando se va a llevar el evangelio a todas las naciones, Pablo decía que daba el mensaje de que somos injertados en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha permitido volver a ingresar al pueblo de Dios. Y Pedro les dice: ustedes que antes habían sido llamados los Ruana,
no compadecida. Ahora Dios tiene misericordia de ustedes. A ustedes que le dijeron Loami, no son mi pueblo. Ahora Dios les dice, pueblo mío son. Ese era el mensaje con el cual Pedro abre su carta. Porque sabía a quienes les hablaba. Les hablaba a las tribus perdidas de la casa de Israel. Aquellos que se habían gentilizado. Y esos eran los que, por esa razón, Pablo les hablaba a los gentiles. Porque decía, ahí están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero para ser injertados, tenían que dejar de ser gentiles y entrar ahora nuevamente en pacto. Que eso es obediencia. Y nosotros hoy estamos acá en el sexto milenio y vamos a ir a cómo se da este milenio.